El aire se sentía pesado y extrañamente quieto, como si el mundo entero contuviera la respiración justo antes de la tormenta. Mi propia hija, Carla, me sostenía la mirada desde el umbral de la puerta, y en sus ojos no había ni rastro de la niña que yo había criado. Solo había un frío calculador, un desdén afilado que me partió el alma antes de que pronunciara una sola palabra. «No puedes quedarte más aquí, mamá», dijo, y su voz, usualmente melódica, sonó como el crujido del hielo al romperse. Sentí cómo el suelo desaparecía bajo mis pies, cómo las paredes de la casa que yo misma ayudé a decorar con tanto amor parecían encogerse, expulsándome. Fue un empujón suave, casi delicado, pero cargado con la fuerza de años de resentimiento acumulado. Y de repente, estaba fuera, en el porche, con la puerta cerrándose a mis espaldas con un chasquido sordo y definitivo, un sonido que marcó el fin de una era en mi vida. Entonces, la humillación tomó una forma física, tangible. Carla reapareció, arrastrando mi vieja maleta de cuero gastado, la misma que me había acompañado en tantos viajes silenciosos, llenos de esperanza. La arrojó a mis pies, en la acera, sin el menor cuidado. El golpe seco de la maleta contra el cemento resonó en la calle silenciosa, un eco grotesco de mi propio corazón cayendo al vacío. «Eres un fardo inútil, ¿no lo entiendes? No hay espacio para ti en mi vida, ni en mi casa», gritó, y sus palabras, a diferencia del empujón, no fueron suaves. Fueron piedras lanzadas, con una puntería cruel, diseñadas para herir, para dejar una marca imborrable. Los vecinos, atraídos por el ruido, comenzaron a asomarse por sus ventanas, sus miradas una mezcla de lástima y curiosidad morbosa que me hizo sentir desnuda, expuesta en mi infinita vergüenza, como si mi dolor fuera un espectáculo público. Me quedé allí, paralizada, mientras el mundo a mi alrededor se convertía en un borrón de rostros anónimos y juicios silenciosos. Cada par de ojos era una aguja clavándose en mi piel. Vi a la señora Rodríguez, mi vecina de al lado, llevarse una mano a la boca. Su expresión de horror era casi tan dolorosa como la indiferencia de mi propia hija. Sentía mis mejillas arder, no por el sol de la tarde, sino por la vergüenza que me consumía por dentro. Una hoguera que quemaba cualquier vestigio de dignidad que me quedara. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la niña a la que le di la vida, a la que le enseñé a caminar y a hablar, podía despojarme de todo con tanta facilidad, arrojándome a la calle como si fuera un trasto viejo e inservible? Era una pesadilla, una de la que estaba segura de que despertaría, pero el frío del cemento bajo mis pies era demasiado real. Las palabras de Carla seguían rebotando en mi cabeza, cada una más cruel que la anterior. Mujer moderna y exitosa, así se describía a sí misma, y en ese esquema yo era una reliquia de un pasado pobre que ella se esforzaba por borrar. Me acusó de ser una carga, un ancla que le impedía navegar libremente por las aguas de su vida perfecta. Escucharla hablar de su éxito, el mismo que yo había cimentado con mis propias manos y mis noches sin dormir, fue como tragar vidrio molido. Cada logro que ella enumeraba como prueba de su grandeza era un monumento a mis sacrificios, y ahora usaba esos mismos logros como un arma para desterrarme. La ironía era tan amarga que me ahogaba, una bilis que subía por mi garganta y me impedía responder, defenderme, gritarle que su éxito tenía mis manos marcadas por todas partes. Cuando la puerta finalmente se cerró, el silencio que quedó fue más atronador que sus gritos. Me quedé sola en la acera, con mi maleta como única compañera, un testamento andrajoso de una vida de servicio. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, una belleza que se sentía como una burla cruel a la fealdad de mi situación. Me sentía increíblemente pequeña, invisible, como si el mundo pudiera seguir girando sin siquiera notar mi ausencia. Por un momento, una desesperación profunda me invadió, un abismo oscuro que amenazaba con tragarme entera. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? A mis 68 años, me habían despojado no solo de un techo, sino de mi propósito, de mi lugar en el mundo, de mi identidad como madre. En medio de esa desolación, un recuerdo fugaz atravesó mi mente como un relámpago. La imagen de mi difunto esposo, Juan, sonriéndome con esa ternura que solo él poseía. Recordé sus manos,
grandes y fuertes, sosteniendo las mías mientras me decía: Lucia, la vida da muchas vueltas, pero el verdadero valor no está en lo que tenemos a la vista, sino en lo que guardamos en el corazón y en los secretos que solo nosotros conocemos. En ese momento, sus palabras no eran más que una expresión de amor, pero ahora, en mi hora más oscura, se sentían como una profecía, una llave que podría abrir una puerta que yo creía cerrada para siempre. Fue un pensamiento efímero, una chispa en la inmensa oscuridad de mi dolor, pero fue suficiente para anclarme de nuevo a la realidad. Mis ojos, llenos de lágrimas, se posaron en la maleta. Esa vieja y zurrada maleta que Carla había despreciado con tanto fervor. Para ella, era solo un símbolo de mi pobreza, de mi sencillez, pero yo sabía algo que ella ignoraba. Sabía que dentro de esa apariencia de vejez y desgaste, en un lugar que solo mis manos conocían, yacía una promesa, un secreto cosido con hilo y esperanza por mí misma. Años atrás, siguiendo las instrucciones de mi amado Juan, de repente, la maleta dejó de ser un recordatorio de mi exilio y se transformó en un cofre, un arca que contenía mucho más que ropa vieja y recuerdos. Contenía la semilla de mi futuro, la prueba de que mi valor no dependía de la aprobación de nadie, ni siquiera de mi propia hija. Un extraño tipo de calma comenzó a asentarse sobre mí, desplazando lentamente la histeria y la vergüenza. Las lágrimas dejaron de caer. Me erguí, sintiendo cómo mi columna vertebral, encorvada por el dolor, se enderezaba con una nueva y silenciosa resolución. Miré una última vez la casa, la fachada perfecta que escondía un interior podrido de ingratitud. Carla pensaba que me había despojado de todo, que me había dejado sin nada, pero en su arrogancia había cometido un error fatal. Me había echado a la calle, sí, pero lo había hecho con la única cosa que realmente importaba. Me había entregado, sin saberlo, el arma más poderosa de todas. Y mientras me agachaba para agarrar el asa de mi vieja maleta, supe que esto no era un final. Era, muy a su pesar, el comienzo de mi verdadera historia. Mi nombre es Lucia Almeida y tengo 68 años. Aunque, si soy sincera, hay días en que siento que el peso del mundo ha añadido otras 2 décadas sobre mis hombros. Hace más de 10 años que soy viuda. Una palabra que suena tan formal, tan clínica, pero que no logra capturar la inmensidad del vacío que deja. Ser viuda no es solo perder a un esposo, es perder a tu testigo, a la persona que conocía la melodía de tu corazón sin necesidad de partituras. Mi vida actual, hasta hace unas horas, era un tejido de rutinas silenciosas en un rincón de la vida de mi hija, un espacio que yo creía seguro, pero que resultó ser tan frágil como una telaraña. Ahora, sentada en este banco de un parque anónimo, con la ciudad zumbando a mi alrededor, me doy cuenta de que mi contexto de vida ha cambiado drásticamente. Ya no soy la madre que vive con su hija. Soy solo Lucia, una mujer con una maleta. He vivido una vida entera dedicada al cuidado de los demás. Primero de mis padres, en una pequeña casa de campo donde aprendí que el amor se demostraba con hechos, no con palabras vacías. Luego, dediqué cada fibra de mi ser a mi esposo, Juan, y a nuestra hija Carla. Juan y yo éramos un equipo. Él era la fuerza tranquila y yo la perseverancia incansable. Soñábamos juntos, construíamos planes en susurros por la noche, y cada pequeño logro era una victoria compartida. Cuando él se fue, una parte de mí se fue con él, y el eco de su ausencia ha resonado en cada habitación que he habitado desde entonces. Traté de volcar todo el amor que me quedaba en Carla, esperando, quizás ingenuamente, que el lazo entre madre e hija sería suficiente para sostenerme. ¡Qué equivocada estaba! Mi rutina era de una simplicidad monástica, casi invisible para el ajetreado mundo de mi hija. Me levantaba con el sol antes que nadie en la casa, y mi primer refugio era el pequeño jardín trasero. Cuidar de mis rosas y mis geranios era mi forma de meditación, un diálogo silencioso con la vida. Sentir la tierra húmeda entre mis dedos, podar una hoja seca para dar paso a un nuevo brote, era mi manera de imponer un pequeño orden en un universo que se sentía cada vez más caótico y ajeno. Me recordaba a mí misma que incluso después del invierno más duro,
La vida siempre encuentra una forma de florecer de nuevo. Ese jardín era mi santuario, un pedazo de mundo donde yo todavía tenía el control, donde mi cuidado producía belleza y no desdén. Mi único contacto social, mi única ventana a una amistad genuina, era mi vecina, la señora Rodríguez, una mujer de mi edad, también viuda, que entendía el lenguaje de la soledad. Nuestros cafés por la tarde eran el punto culminante de mi semana. Nos sentábamos en su cocina, que siempre olía a canela y a pan recién hecho, y hablábamos de cosas sencillas, el clima, nuestras dolencias, los recuerdos de tiempos mejores. Ella era la única que parecía notar la tristeza que se escondía detrás de mi sonrisa forzada. «¿Estás bien, Lucia?», me preguntaba a menudo, y aunque yo siempre respondía con un vago «sí, claro, solo cansada», sus ojos me decían que ella sabía que era mentira. En su compañía me permitía bajar la guardia, aunque fuera solo un poco, y sentirme como una persona, no como un mueble. Para el resto del mundo, y especialmente para mi hija y sus amistades sofisticadas, yo era la encarnación de la serenidad dócil, una viejecita de gestos lentos y voz suave, que no molestaba, que no pedía nada, que se contentaba con poco. Me movía por la casa con la discreción de una sombra, asegurándome de no interrumpir, de no ser una inconveniencia. Cultivé esa imagen de fragilidad porque era más fácil que mostrar las grietas que admitir que me sentía sola y desplazada en mi propio hogar. Es curioso cómo la gente confunde el silencio con la debilidad. Creen que si no te quejas es porque no tienes nada que decir. Pero mi silencio no era vacío, estaba lleno de palabras, no dichas, de decepciones acumuladas, de una tristeza tan profunda que temía que si empezaba a hablar no podría parar nunca. Pero bajo esa capa de aparente fragilidad siempre ha existido una veta de acero, una resiliencia forjada en las dificultades, no en la comodidad. Crecí en la escasez, donde cada pedazo de pan se ganaba con el sudor de la frente. Mis manos, ahora arrugadas y manchadas por la edad, no siempre fueron así por la jardinería. Fueron manos que fregaron suelos ajenos, que cosieron hasta la madrugada para que a mi hija nunca le faltara nada, para que pudiera tener los libros y los estudios que yo nunca soñé para mí. He enfrentado la pérdida, la enfermedad y la incertidumbre económica mucho antes de que Carla decidiera que yo era un estorbo. Esa fuerza no ha desaparecido, simplemente ha estado dormida, adormecida por la vana esperanza de recibir amor y gratitud a cambio de mi sacrificio. Mi mayor vulnerabilidad, la cadena que me ataba a la tiranía emocional de Carla, era mi dependencia económica. La modesta pensión que me dejó Juan apenas alcanzaba para mis medicinas y algún que otro capricho. Vivir bajo el techo de mi hija significaba estar sujeta a su generosidad, una generosidad que venía con un alto precio. Cada vez que necesitaba algo tenía que pedirlo, y su suspiro de fastidio, su mirada calculadora mientras abría la cartera, era una pequeña humillación que se repetía constantemente. Me hacía sentir como una niña, una mendiga en el palacio que yo misma había ayudado a construir. Esta dependencia financiera fue el arma que ella usó para controlarme, para recordarme mi lugar, para asegurarse de que yo nunca olvidara que mi bienestar estaba en sus manos. Y luego estaba la soledad, la más profunda y dolorosa de mis vulnerabilidades. Es un tipo especial de soledad, la que se siente cuando estás rodeado de gente. Vivía en una casa llena de ruido, de conversaciones en las que yo no participaba, de planes en los que no estaba incluida. Me sentaba a la mesa mientras Carla y su hijo adolescente tecleaban en sus teléfonos, ajenos a mi presencia. Intentaba compartir una anécdota, hacer una pregunta, y mis palabras flotaban en el aire por un segundo antes de desvanecerse sin respuesta. Me convertí en parte del decorado, una figura silenciosa en el fondo de sus vidas ajetreadas. Esa invisibilidad dolía más que cualquier insulto directo, porque era la anulación total de mi existencia como persona. Durante años me he visto a mí misma a través de los ojos de los demás. Era la esposa de Juan, la madre de Carla. Mi identidad estaba definida por mi función, por mi utilidad para otros. Me dediqué tanto a esos roles que olvidé quién era Lucia, por sí misma. ¿Qué le gustaba a Lucia?
¿Qué soñaba? Las respuestas a esas preguntas se habían perdido en décadas de sacrificio y abnegación. Ahora, despojada de todo, enfrento un espejo que me devuelve una imagen que apenas reconozco. Pero en medio del miedo, siento una extraña curiosidad. Este exilio forzado, esta crisis, quizás sea la única oportunidad que tendré de redescubrir a la mujer que se escondía detrás de la madre y la esposa. Una oportunidad de reconstruirme desde mis propios cimientos. Así que aquí estoy, aferrada a esta vieja maleta como si fuera un salvavidas en medio del océano. La fragilidad que Carla veía en mí es real, no lo niego. Siento el frío del abandono en mis huesos y el miedo a lo desconocido me aprieta el pecho. Pero también siento algo más, algo que despierta en mis profundidades. Es esa vieja resiliencia, esa fuerza silenciosa que creía perdida. Juan la conocía bien. Él siempre me decía que yo era más fuerte de lo que pensaba. Tal vez ha llegado el momento de demostrármelo a mí misma. La mujer que mi hija echó a la calle no es la misma que se levantará de este banco. Ella cree que me ha vencido, pero lo que ha hecho en realidad es liberarme de mis cadenas. ¿Alguna vez te has sentido invisible a los ojos de las personas que más amas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Me gustaría mucho leerte. Mi familia es un árbol con una sola rama fuerte, o al menos eso creía yo. No tengo un clan ruidoso ni una prole extensa que pueda disputarse mi atención. Toda mi vida, todo mi amor, fue un río que desembocó en un único mar. Mi hija, Carla, y de ella, como una hoja tardía y algo distante, nació mi único nieto, Marcos. Esta estructura familiar tan reducida, tan íntima, es lo que hace que la herida sea tan profunda, tan increíblemente desoladora. Cuando la única persona en el mundo que debería ser tu refugio se convierte en tu verdugo, no hay otros brazos a los que correr. No hay tíos, primos o hermanos que puedan mitigar el golpe. Estás sola, en una isla de abandono creada por la única persona que trajiste al mundo. Es una soledad absoluta, un eco que resuena en un vacío familiar que yo misma, sin saberlo, ayudé a crear. Carla, mi hija, tiene 42 años, aunque su alma parece mucho más vieja, endurecida por una ambición que no admite ternura. Se mueve por el mundo con una determinación de acero, siempre vestida con trajes caros que actúan como una armadura contra cualquier atisbo de vulnerabilidad. Su motivación principal, la brújula que guía cada una de sus acciones, es una sed insaciable de estatus. Adora el dinero, no tanto por la comodidad que ofrece, sino por el poder y la validación que representa. Para ella, el éxito es un sinónimo de valía personal, y cualquier cosa o persona que no contribuya a esa imagen de perfección y riqueza es, simplemente, un obstáculo. Y yo, con mis manos gastadas y mis ropas sencillas, me convertí en el obstáculo más evidente, una reliquia viviente del pasado humilde que ella está desesperada por enterrar bajo capas de lujo y apariencias. Lo que carcome a Carla por dentro no es solo el recuerdo de la pobreza, es una vergüenza activa y ponzoñosa hacia sus propias raíces. He visto cómo se tensa, cómo un velo de irritación cruza su rostro, cada vez que yo, en un desliz de nostalgia, mencionaba nuestro antiguo barrio o las comidas sencillas que compartíamos. Para ella, nuestra historia no es una de superación, sino una mancha en su currículum de mujer, hecha a sí misma. Ha construido meticulosamente una narrativa en la que ella es la única arquitecta de su destino, una heroína que surgió de la nada por su propio mérito. Yo soy la nota a pie de página que desmiente su mito, la prueba viviente de que sus cimientos no fueron colocados por ella, sino por el sudor y los sacrificios de la madre, a la que ahora desprecia y considera un lastre. Y luego está Marcos, mi nieto, un muchacho de 16 años atrapado en la telaraña de la ambición de su madre. Nuestra relación es un páramo de silencios y distancias. Carla lo ha criado a su imagen y semejanza emocional, distante, absorto en la tecnología y con una sutil pero palpable sensación de superioridad. Para él, no soy la abuela, que cuenta cuentos y hornea galletas. Soy una figura anacrónica, un mueble viejo en la casa de su madre.
Recuerdo con un dolor agudo una tarde en la que intenté enseñarle un juego de cartas de mi niñez. Me miró con una mezcla de aburrimiento y pena, antes de que Carla interviniera con una sonrisa gélida. «Mamá, déjalo. No le llenes la cabeza con esas antigüedades». En ese instante comprendí que Carla no solo me había aislado a mí, sino que le había robado a su propio hijo el calor de tener una abuela. Pero el álbum de mis recuerdos guarda fotografías de un tiempo muy diferente. Un tiempo en el que el amor de Carla era mi sol. Cierro los ojos y aún puedo verla. Una niña pequeña de rodillas raspadas y coletas despeinadas, corriendo a mis brazos al final del día. Su risa era la música de nuestra casa. Para ella yo no era un fardo. Era su heroína, la mujer más fuerte y sabia del mundo. Recuerdo una noche de tormenta, cuando se acurrucó en mi cama, temblando de miedo. Me abrazó con sus bracitos pequeños y me susurró al oído: «Te quiero, mami. Contigo no tengo miedo». ¿Dónde se fue esa niña? ¿En qué encrucijada de la vida su amor se desvió hasta convertirse en este desprecio helado? Esa pregunta me atormenta, porque la mujer que me echó a la calle lleva el mismo rostro que la niña que una vez me prometió su amor eterno. El cambio no fue repentino, fue una erosión lenta, casi imperceptible al principio. Comenzó cuando se fue a la universidad. Allí conoció un mundo nuevo, un círculo de personas para las que el apellido y la cuenta bancaria lo eran todo. Empezó a pulir sus modales, a cambiar su forma de hablar, a avergonzarse de mis manos ásperas y de mi acento de pueblo. Recuerdo la primera vez que me corrigió en público por cómo sostenía el tenedor en un restaurante caro al que me llevó por mi cumpleaños. Lo hizo con una sonrisa, como si fuera una broma, pero sus ojos estaban serios, evaluándome, y por primera vez me sentí como un proyecto a mejorar, no como su madre. Cada nuevo éxito empresarial la alejaba un paso más de mí, construyendo un muro de arrogancia y materialismo entre nosotras. Con el tiempo, su perspectiva sobre mis sacrificios se distorsionó hasta volverse irreconocible. Las décadas de mi vida que invertí en su futuro dejaron de ser un regalo de amor incondicional para convertirse, en su mente, en una simple transacción. Ella era la exitosa empresaria y yo, la madre que había cumplido con su deber. Lo veía como una obligación biológica, algo que yo tenía que hacer, despojándolo de toda carga emocional. Una vez, en una discusión se lo dejé entrever. Le recordé todo lo que había hecho por ella. Su respuesta me dejó sin aire. «Bueno, mamá, para eso están las madres, ¿no?» Esa frase tan casual y tan cruel devaluó mi vida entera, reduciendo mi amor y mi entrega a una simple función, a una casilla marcada en la lista de deberes de la maternidad. Así, nuestra convivencia se transformó en una guerra fría. Vivíamos bajo el mismo techo, pero en mundos paralelos. Yo aprendí a caminar de puntillas, a hablar en voz baja, a ocupar el menor espacio posible para no perturbar la paz armada de su hogar. Cada día era un ejercicio de contención, de tragarme las lágrimas y las palabras para evitar una nueva humillación, un nuevo gesto de desprecio. La tensión era palpable, un zumbido constante bajo la superficie de la vida cotidiana. Por eso, cuando finalmente me arrojó a la calle, comprendí que no había sido un arrebato de ira. Fue el acto final de una estrategia largamente meditada. Fue la culminación de un plan meticuloso para borrarme de su vida perfecta. Simplemente estaba esperando el momento en que se sintiera lo suficientemente poderosa para ejecutar la sentencia sin remordimientos. Mi vida no ha sido una novela escrita para mi propio disfrute. Ha sido un manual de instrucciones para construir el futuro de otra persona. Desde que Carla nació, cada decisión, cada renuncia, cada gota de sudor se convirtió en un ladrillo para el palacio que ella habitaría algún día. En ese entonces, no lo sentía como una carga, sino como mi propósito más sagrado. Creía, con la fe ciega de una madre, que estaba invirtiendo en la felicidad, que estaba tejiendo un manto de oportunidades para protegerla del frío mundo. Me convencí a mí misma de que verla triunfar sería mi recompensa, que su alegría se reflejaría en mi rostro. Qué ingenua puede ser la esperanza, qué ciega se vuelve ante la posibilidad de que el amor
no sea correspondido de la misma manera. Yo construí su casa, ladrillo a ladrillo, y ella me dejó fuera, a la intemperie. Durante más de 20 años, el zumbido de mi máquina de coser fue la banda sonora de nuestras vidas. Era una extensión de mis manos, una herramienta con la que transformaba telas baratas en vestidos de fiesta para otras mujeres, en uniformes escolares, en cortinas para casas ajenas. Recuerdo las noches interminables, con la espalda encorvada bajo la luz amarillenta de una bombilla, mientras la casa dormía. Mis dedos, a menudo pinchados y doloridos, no dejaban de moverse. Cada puntada era una pequeña contribución a un fondo universitario. Cada dobladillo perfecto era una garantía de que Carla tendría los zapatos que necesitaba, los libros que deseaba. Yo vestía a extraños para poder desnudar a mi hija de cualquier necesidad, para que nunca sintiera la vergüenza de la carencia que yo había conocido tan bien. Pero la costura no era suficiente. Cuando Carla entró en la adolescencia y sus necesidades se volvieron más caras, supe que tenía que hacer más. Fue entonces cuando empecé a limpiar oficinas por la noche. El olor a cloro y desinfectante se convirtió en mi segundo perfume. Recuerdo la soledad de esos edificios vacíos, el eco de mis propios pasos en los pasillos silenciosos, mi reflejo en las ventanas oscuras, mostrándome una mujer cansada pero decidida. El cansancio era un dolor sordo y constante en mi espalda y en mis rodillas, pero lo soportaba pensando en ella. Cada suelo que fregaba, cada papelera que vaciaba, era un paso más hacia su título universitario en administración. Yo me ensuciaba las manos para que ella pudiera tener un futuro limpio, impecable, lejos de la mugre de la pobreza. En medio de todo, la vida nos golpeó con más fuerza. Mi Juan, mi compañero, cayó enfermo. Fueron años difíciles, en los que mi jornada no tenía principio ni fin. Corría del taller de costura a una casa que limpiar, y de ahí al hospital o a casa, para cuidar de mi esposo. Preparaba sus medicinas, le leía para distraerlo del dolor, y en los pocos momentos que me quedaban, intentaba ser una madre presente para una adolescente que ya empezaba a distanciarse. Fue una prueba de resistencia física y emocional que me llevó al límite de mis fuerzas. Superé esa etapa con la determinación de un soldado en el campo de batalla, creyendo que la familia era un fuerte que debía defenderse a toda costa. Sobreviví, pero cada dificultad dejó una cicatriz invisible en mi alma. El sueño más grande de Juan y mío siempre fue modesto. Una casita propia, un lugar pequeño, con un jardín para mis flores y un porche para ver pasar la vida. Ahorramos cada céntimo durante años, guardando el dinero en una caja de lata con la ilusión de dar un día la entrada. Veíamos terrenos, hacíamos planes, dibujábamos distribuciones en servilletas de papel. Pero ese sueño se topó con la realidad de la matrícula universitaria de Carla. Recuerdo la noche en que, sentados en la cocina, hicimos las cuentas. El dinero de la casa era exactamente lo que ella necesitaba. No hubo discusión. Nos miramos y, en un acuerdo silencioso, sacrificamos nuestro refugio por su trampolín. El sueño de nuestras paredes propias se disolvió para construir las puertas de su futuro. Años después, cuando la universidad ya era un recuerdo y Carla soñaba con abrir su primera boutique, el dinero volvió a ser un problema. Necesitaba un capital inicial que no tenía, y los bancos no confiaban en una recién graduada. Fue entonces cuando hice mi segundo gran sacrificio material. Abrí el viejo joyero de mi madre y saqué las únicas piezas de valor que poseía nuestra familia. Un pequeño relicario de oro que había sido de mi abuela y unos pendientes de perlas que mi padre le regaló a mi madre en su aniversario de bodas. Eran mi conexión con el pasado, mi herencia. Recuerdo el frío del mostrador de la casa de empeños, la sensación de traición a mi linaje mientras un hombre con ojos indiferentes pesaba mi historia. Salí de allí sin mis joyas, pero con el dinero que se convertiría en la primera piedra del imperio de Carla. Y así, ella obtuvo todo lo que deseaba. Una educación superior sin la carga de una sola deuda. El capital inicial para un negocio que, gracias a su innegable talento para los negocios, floreció y se convirtió en la fuente de su riqueza y orgullo. Tuvo una vida cómoda, viajes, ropa cara, un estatus social que la elevó muy por encima de sus orígenes.
Yo le entregué las herramientas, el mapa y el primer empujón. Le di un futuro libre de las preocupaciones que a mí me habían mantenido despierta tantas noches. Le di las alas con las que siempre había soñado, esperando que de vez en cuando volara abajo para visitarme. Pero ella solo quería volar más y más alto, hasta que el punto de partida se volvió invisible. ¿Y qué recibí yo a cambio de esta vida de entrega total? A cambio de mi juventud, me dio una vejez solitaria. A cambio de mi salud, me llamó fardo inútil. A cambio de mis sueños, me dio un rincón en su casa que nunca se sintió como un hogar. A cambio de las joyas de mi madre, me arrojó a la calle con una maleta llena de ropa vieja. La contabilidad de nuestra relación es brutalmente simple. Yo lo di todo, y ella lo tomó todo, sin siquiera un gracias. La gratitud fue una moneda que nunca existió en su economía emocional. Me convertí en el recibo olvidado de una deuda que ella consideraba saldada, una prueba de una transacción que prefería olvidar. El costo real de mis sacrificios no se puede medir en dinero ni en horas de trabajo. El precio más alto fue el peaje emocional, la lenta y progresiva anulación de mí misma. Dejé de existir como Lucia para convertirme únicamente en la mamá de Carla. Mis necesidades, mis deseos, mis opiniones, todo fue relegado a un segundo, tercer o inexistente plano. Y lo más doloroso es que yo misma fui cómplice de mi propia desaparición, creyendo que el amor incondicional significaba borrarse a una misma. Nunca me arrepentí de mis decisiones en el momento en que las tomé, pero ahora, bajo la luz cruda y despiadada de su traición, me veo obligada a auditar mi vida, y el balance es devastador. La ironía final es tan afilada como un cuchillo. Carla se enorgullece de ser una self-made woman, una mujer que se hizo a sí misma. Vende esa historia a sus socios, a sus amigos y probablemente a sí misma frente al espejo cada mañana. Pero su pedestal está construido sobre la base invisible de mi agotamiento. Su independencia está financiada por mis renuncias. Ella es el producto de la misma resiliencia y trabajo duro que ahora desprecia en mí. Su éxito es un monumento a un amor que ella ha decidido profanar. Sin mis manos callosas, las suyas nunca hubieran podido permanecer tan suaves y cuidadas. Esa es la verdad que ella intenta borrar, y la que yo, de alguna manera, debo encontrar la forma de honrar. Ahora, en la soledad de este parque, mi única posesión en el mundo es esta maleta. La miro y veo un mapa de mi vida. Cada rasguño es un recuerdo, cada correa gastada es un testimonio de un viaje, aunque la mayoría de esos viajes fueran simplemente de una casa a otra para limpiar o coser. Carla la veía como un bulto vergonzoso, una prueba de mis orígenes humildes que desentonaba con su mundo de diseño y minimalismo. Pero para mí, esta maleta es un cofre, el último vestigio de la vida que construí con Juan. Es irónico que mi hija, en su afán por despojarme de todo, me dejara precisamente con lo único que contenía un valor que ella es incapaz de comprender. Ella tiró la cáscara, ignorando por completo la perla que se escondía en su interior. Una perla plantada por el amor y la previsión de mi difunto esposo. El recuerdo es tan nítido como si hubiera sido ayer. Juan llegó a casa una tarde, con una expresión en el rostro que yo conocía bien, una mezcla de orgullo y un secreto entusiasmo. Sostenía en sus manos un sobre grande y abultado, de papel grueso y aspecto oficial. Me hizo sentarme a la mesa de la cocina, y con una solemnidad que rara vez usaba, me habló del futuro. Me dijo que su mayor miedo era dejarme desprotegida, a merced de los vaivenes de la vida. Quería asegurarse de que yo tuviera algo mío, algo sólido que nadie pudiera quitarme, un ancla en caso de que vinieran tormentas. Sus palabras, en ese momento, me parecieron una prueba de amor más, pero hoy resuenan con la fuerza de una profecía, un plan trazado desde el más allá para rescatarme en mi hora más oscura. Fue entonces cuando me pidió que hiciera uso de mi don, de mis manos de costurera, para un propósito diferente. Sacamos esta misma maleta, que ya entonces era vieja, y me explicó lo que quería. Con cuidado, descosí el forro del fondo, dejando la estructura de cartón al descubierto. Luego, con una tela nueva y resistente, creé un doble fondo,
Un compartimento secreto invisible para cualquiera que no supiera exactamente dónde mirar. Fue un trabajo meticuloso. Cada puntada era un juramento de silencio, un pacto entre él y yo. Mientras cosía sentía que no solo estaba escondiendo un objeto, sino que estaba tejiendo una red de seguridad para mi futuro. Un secreto que nos pertenecería solo a nosotros dos, guardado por la aguja y el hilo. Cuando terminé, Juan tomó el sobre y lo deslizó en el compartimento secreto. Antes de que yo lo sellara con las últimas puntadas, puso su mano sobre la mía y me miró fijamente. «Guarda esto, Lucia», me dijo con voz grave. «No hables de ello con nadie, ni siquiera con Carla. Trátalo como si no existiera. Pero si algún día te encuentras sola y sin nada, recuerda que aquí dentro está tu tierra prometida. Un día la ciudad crecerá y este pedazo de papel valdrá más que cualquier casa que podamos soñar». Besó mi frente y yo cosí el forro, sellando su promesa en el corazón de la maleta. Un tesoro durmiente a la espera de ser despertado. Los años pasaron y la vida con su torrente de preocupaciones diarias fue relegando ese recuerdo a los rincones más polvorientos de mi mente. La enfermedad de Juan, su muerte, la crianza de Carla, mis trabajos, todo conspiró para que el secreto quedara sepultado bajo capas y capas de realidad inmediata. La maleta se usaba para guardar mantas viejas en el armario, y el sobre en su interior se convirtió en una leyenda personal que casi llegué a olvidar. Era un plan de contingencia para un futuro tan catastrófico que nunca quise contemplar de verdad. Por eso Carla no sabe nada. Nunca supo nada. ¿Cómo iba a saber de un tesoro que su propia madre había olvidado que poseía? La existencia de esos papeles se durmió en mi memoria. Pero hoy, sentada aquí, despojada de todo, el recuerdo de esa noche ha vuelto con una claridad abrumadora. Ahora siento el peso de la maleta de una forma distinta. Ya no es solo el peso de la ropa y los años. Es el peso de la esperanza, el peso de una promesa a punto de cumplirse. Siento el poder latente que emana de su interior. Es como si la voz de Juan me susurrara al oído, recordándome que no estoy desamparada, que él cuidó de mí incluso desde la tumba. Carla creyó que me daba una patada para sacarme de su vida. Lo que no sabe es que la patada que le dio a esta vieja maleta fue el golpe necesario para despertar al gigante que dormía en su interior. Me ha dado, sin quererlo, la llave de mi propia liberación. Con el alma en un puño y la dignidad hecha jirones, mis pies me llevaron, casi por inercia, al único puerto seguro que me quedaba en el mundo, la casa de la señora Rodríguez. Caminar por esa calle, la misma que había recorrido con orgullo durante décadas, se sintió como un desfile de la vergüenza. Sentía las miradas curiosas de los vecinos, como si fueran quemaduras en la piel. Toqué su puerta con un temblor que no podía controlar, y cuando ella abrió y vio mi rostro y la maleta a mis pies, no necesitó palabras. Me abrazó, un gesto de humanidad pura y simple, que contrastaba brutalmente con la frialdad de mi propia hija. Me hizo entrar, me preparó un té caliente y me ofreció su cuarto de invitados, un santuario inesperado en medio de la tormenta que se había desatado en mi vida. Apenas había pasado una noche en casa de mi vecina cuando el teléfono sonó. Era Carla. Esperaba, con una estupidez que ahora me avergüenza, una pizca de arrepentimiento, una grieta en su armadura de hielo. Pero su voz era tan fría y eficiente como la de una ejecutiva cerrando un trato. No llamó para preguntar si estaba bien, sino para informarme, con un tono irritado, que necesitaba mi firma para darme de baja de la factura del agua de la casa. «Pásate mañana por la oficina del gestor. Te he dejado los papeles allí. Sé puntual, por favor. No me hagas perder el tiempo». Cada palabra era un recordatorio de mi nueva condición. Ya no era su madre. Era un trámite burocrático, un cabo suelto en la impecable administración de su vida. Colgó sin decir adiós. Al día siguiente, el destino me jugó una mala pasada. Fui al banco para retirar lo poco que me quedaba de mi pensión, un dinero que ahora necesitaba con una urgencia desesperada. Y allí estaba ella, Carla, riendo a carcajadas con dos mujeres elegantísimas que parecían sacadas de una revista de moda. Nuestros ojos se cruzaron por un instante.
Vi un destello de pánico en su mirada, seguido de una frialdad inmediata. Fingió no conocerme, girando su cuerpo para darme la espalda. Una de sus amigas debió notar mi presencia y le susurró algo. Carla, visiblemente contrariada, me dedicó un casi imperceptible saludo con la cabeza. Un gesto tan diminuto y vergonzante que fue peor que la indiferencia total. Luego se alejó rápidamente, casi huyendo, dejándome allí, en medio del banco, sintiéndome como una mancha de suciedad en su mundo brillante. Esa misma tarde, volvió a llamar. Esta vez, su estrategia fue diferente, más retorcida. Usó un tono falsamente conciliador. Marcos ha estado preguntando por ti. Mintió. Y yo supe que era mentira porque conocía la distancia que ella misma había creado entre mi nieto y yo. Está muy afectado por todo esto. Quizás, si no hubiera sido tan terca, las cosas no habrían llegado a este punto. Estaba invirtiendo los roles, pintándome a mí como la causante del conflicto, la intransigente que había provocado la ruptura. Era una manipulación cruel, un intento de hacerme sentir culpable por su propia brutalidad. Quería que yo creyera que si me hubiera sometido, si hubiera aceptado mi rol de mueble silencioso, aún tendría un techo sobre mi cabeza. Quería que yo pidiera perdón por haber sido expulsada. La guerra psicológica se intensificó 2 días después. Un mensajero tocó el timbre de la casa de la señora Rodríguez. Entregó una caja de cartón con el nombre de Carla garabateado en la tapa. Mi corazón dio un vuelco, pensando que quizás era un gesto de paz, pero al abrirla, la bilis subió por mi garganta. Dentro, arrojados de cualquier manera, estaban los pocos objetos personales que había dejado atrás. Un par de álbumes de fotos con las esquinas dobladas, el chal que tejí para mi boda, y en el fondo, hecha pedazos, la pequeña figura de porcelana de 2 amantes que Juan me regaló en nuestro primer aniversario. No se había roto por accidente. Estaba claro que había sido destrozada a propósito. Un acto de vandalismo emocional diseñado para aniquilar mis recuerdos más preciados. Mi exilio se convirtió en el cotilleo del barrio. Cuando salí al mercado con la señora Rodríguez, sentía los susurros a mi paso. Las conversaciones se detenían cuando yo pasaba y se reanudaban en murmullos cuando creían que no las oía. «Pobre Lucia», escuché decir a la panadera. Toda una vida de sacrificios para que la hija la eche como a un perro. La lástima de los demás, aunque bien intencionada, era casi tan humillante como el desprecio de Carla. Me convertía en un personaje de una tragedia local, una historia que se contaba en voz baja. Me sentía marcada, estigmatizada. La humillación ya no era un acto privado entre mi hija y yo. Ahora era una etiqueta pública que me habían colgado. Un vestido de vergüenza que no podía quitarme. Incluso su marido, Ricardo, un hombre de carácter débil que siempre había vivido a la sombra de Carla, fue utilizado como un peón en su juego. Me llamó una noche, con una voz incómoda y vacilante. Era evidente que estaba recitando un guión. «Lucia», dijo, «Carla está muy afectada, aunque no lo demuestre. Creo que si tú dieras el primer paso, si te disculparas por la discusión, quizás podríais arreglar las cosas». La sugerencia era tan absurda que me dejó sin palabras. ¿Disculparme yo? ¿Por qué? ¿Por haber sido humillada y abandonada? Comprendí entonces el alcance del control de Carla. No solo me había expulsado de su casa, sino que había reescrito la historia para todo su entorno, presentándose a sí misma como la víctima de una madre difícil y desagradecida. El siguiente ataque fue directo a mi yugular, a mi única y frágil fuente de independencia. Fui a cobrar mi pensión a fin de mes, y el cajero me informó de que no había ningún ingreso. Desconcertada, pasé horas al teléfono con la oficina de la Seguridad Social. Finalmente, una funcionaria me informó, con voz aburrida, que se había recibido una solicitud para cambiar la domiciliación bancaria de mi pensión a una nueva cuenta. Una cuenta que yo no conocía. El frío se apoderó de mí. No necesitaba pruebas para saber quién estaba detrás de esto. Carla estaba intentando cortarme el último hilo que me sostenía, dejándome en la indigencia absoluta. Ya no se trataba solo de crueldad emocional. Estaba intentando ahogarme económicamente, asegurarse de que no tuviera más opción que rendirme. Desesperada y con una furia que nunca antes había sentido,
Fui a su boutique. No quería montar una escena. Solo quería mirarla a los ojos y exigirle una explicación. El lugar estaba lleno de clientes, un templo de lujo y buen gusto. Cuando Carla me vio entrar, su rostro se transformó en una máscara de ira helada. Me agarró del brazo con una fuerza sorprendente y me arrastró a la trastienda. «¿Qué haces aquí? ¿Quieres avergonzarme?», siseó con veneno en la voz. «Te dije que yo me encargaría de tu dinero. Deja de molestarme como una niña. Ahora vete». Su desprecio era tan absoluto, su capacidad para humillarme tan natural, que me sentí completamente impotente. Me echó de su tienda como si fuera una ladrona. Su crueldad alcanzó un nuevo nivel de sadismo cuando usó a mi nieto. Una tarde, apareció en casa de la señora Rodríguez con Marcos a su lado. El chico tenía la mirada perdida, incómodo. Era una visita orquestada, un teatro macabro. «Abuela», dijo Marcos sin mirarme a los ojos, «mamá dice que estás aquí porque te enfadaste mucho. ¿Por qué tuviste que causar tantos problemas?». Las palabras eran de un niño, pero el guión era de su madre. Carla observaba la escena desde el umbral, con una media sonrisa de triunfo en los labios. Estaba usando a su propio hijo, mi nieto, como un arma para torturarme psicológicamente, para reforzar su narrativa de que toda la culpa era mía. Fue, quizás, el golpe más bajo y doloroso de todos. La maldad de Carla comenzó a extenderse como una mancha de aceite, amenazando con engullir a la única persona que me había ayudado. Una mañana, la señora Rodríguez encontró un sobre sin remitente bajo su puerta. Dentro, una nota anónima, con letras recortadas de periódico como en las películas de criminales. «Cuidado con quien metes en tu casa. Las malas compañías traen problemas al vecindario», decía. La amenaza era velada, pero el mensaje era claro. Carla estaba intentando aislarme por completo, intimidando a mi única amiga, convirtiéndome en una apestada. Quería asegurarse de que no tuviera ningún refugio, ninguna mano a la que aferrarme. Quería verme sola, derrotada y suplicando. A pesar de la amenaza, mi amiga insistió en que intentáramos llevar una vida normal. Me convenció para que la acompañara a la fiesta anual del barrio, un pequeño evento en la plaza local. Al llegar, mi corazón se detuvo. En un escenario improvisado, Carla, como dueña de la boutique más exitosa de la zona, actuaba como patrocinadora principal del evento. Sostenía un micrófono, sonriendo, agradeciendo a la comunidad su apoyo, presentándose como una ciudadana modelo, un pilar de la sociedad. Pasó a nuestro lado, su perfume caro flotando en el aire, y nos ignoró por completo. Verla allí, bañada en la admiración de la gente, mientras yo conocía la oscuridad que albergaba en su interior, fue una experiencia surrealista y nauseabunda. El golpe de gracia llegó una semana después, por teléfono. Su voz sonaba calmada, casi benévola, y eso fue lo que más me aterró. «He estado pensando en ti, mamá», dijo, «y he encontrado una solución. Hay una residencia de ancianos a las afueras de la ciudad. No es lujosa, pero es limpia y te cuidarán. Lo pagaré yo misma. Considéralo mi último acto de caridad». Me dio el nombre del lugar, un asilo estatal conocido por su ambiente lúgubre y deprimente. «Tienes una semana para decidirte», concluyó. «Si no aceptas, considérate por tu cuenta y para siempre. No volveré a ayudarte». No era una oferta. Era un ultimátum. Era la sentencia final. Un destierro definitivo a un lugar donde esperaría la muerte. Esa noche no pude dormir. Me senté en la oscuridad del cuarto de invitados, sosteniendo en la palma de mi mano los pedazos rotos de la figura de porcelana. Uno a uno, repasé cada ataque, cada humillación, el desaire en el banco, la manipulación con mi nieto, el intento de robarme la pensión, la amenaza a mi amiga y ahora la oferta de un exilio final a un asilo. Ya no sentía solo tristeza o dolor. Esas emociones habían sido reemplazadas por algo más frío, más duro. Era una rabia tranquila, una claridad cortante. Cualquier fantasía de reconciliación, cualquier rescoldo de amor maternal se había extinguido para siempre. Carla había ido demasiado lejos. Había cruzado una línea y en su crueldad no se dio cuenta de que no solo estaba destruyendo mi espíritu, estaba forjando uno nuevo. Aquella noche, mientras sostenía los fragmentos de porcelana en mi mano, algo cambió dentro de mí.
Me di cuenta de que ya no lloraba. Las lágrimas, que habían sido mis compañeras constantes durante días, simplemente se habían secado. No fue una decisión consciente, sino un cese, como una fuente que finalmente agota su caudal. El dolor no había desaparecido, ni mucho menos. Seguía allí, una masa pesada y fría en el centro de mi pecho, pero había perdido su agudeza. Se había cristalizado, transformándose de una pena líquida y desbordante en un diamante duro y afilado de pura resolución. En el silencio de esa habitación prestada, la mujer que sollozaba por el amor perdido de su hija murió, y en su lugar, otra Lucia, una que yo no conocía, comenzó a respirar. El punto exacto de la fractura, el instante en que el ruego se convirtió en estrategia, fue el eco de una sola palabra en mi memoria: caridad. La forma en que Carla pronunció esa palabra por teléfono, con una suficiencia helada, como si me estuviera otorgando una gracia inmerecida. Esa palabra fue un insulto más profundo que fardo inútil, más cruel que la humillación pública. Caridad me borraba como madre, como la arquitecta de su éxito. Me convertía en una pordiosera, un caso de beneficencia, el objeto de su magnanimidad condescendiente. En ese momento, una puerta se cerró en mi interior con un portazo definitivo. Se acabó. No volvería a mendigar afecto. No volvería a suplicar por respeto. El amor no se puede exigir, pero la dignidad no es negociable. Mi objetivo cambió de la noche a la mañana. La esperanza de una reconciliación, el anhelo de volver a ver a la niña de las coletas en los ojos de la mujer de 42 años, se desvaneció como el humo. Esa esperanza era un veneno que me había mantenido débil y paralizada. Mi nuevo propósito era mucho más claro, más primitivo: sobrevivir, pero no solo sobrevivir, sino florecer. Mi meta ya no era recuperar a mi hija, sino recuperarme a mí misma, demostrarme a mí, y solo a mí, que mi valor no estaba definido por el techo que me cobijaba, ni por la aprobación de la persona a la que le di la vida. Quería justicia, sí, pero una justicia silenciosa. La justicia de levantarme por mis propios medios y dejar que el eco de mi éxito fuera su única lección. Con esta nueva y fría claridad mental, el recuerdo de mi esposo y la maleta dejó de ser una bruma nostálgica y se convirtió en un plan de acción. Era la única arma que poseía, el as en la manga que el destino, o el amor de Juan, me había dejado. Me levanté de la cama. Mis movimientos ya no eran los de una anciana frágil, sino los de alguien con una misión. Caminé hacia la maleta, que descansaba en un rincón como una bestia dormida. Puse mi mano sobre el cuero gastado, y ya no sentí el peso de mi pasado, sino la ligereza de mi futuro. El plan comenzó a dibujarse en mi mente, no con detalles febriles, sino con trazos firmes y seguros. Sabía cuál era el primer paso. En un pequeño costurero que siempre viajaba conmigo dentro de la maleta, guardaba una vieja agenda de teléfonos, con las páginas amarillentas y las tapas blandas por el uso. La abrí con manos firmes, buscando un nombre que no había pronunciado en años. Aguilar, el señor Aguilar, un abogado amigo de Juan. Un hombre íntegro hasta la médula, Lucia, de los que ya no quedan, solía decir mi esposo. Recordaba vagamente su oficina en el centro de la ciudad. Un lugar lleno de libros y olor a madera. Encontrar su número de teléfono en esa vieja agenda fue como encontrar una llave en la oscuridad. Era la primera pieza del rompecabezas, la primera acción concreta en mi nueva vida. A pesar de que eran altas horas de la noche, marqué el número de su casa. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz, cuando él respondió con un tono somnoliento, salió sorprendentemente firme. Señor Aguilar, disculpe la hora. Soy Lucia Almeida, la viuda de Juan. Hubo un silencio, y luego su voz cambió, llenándose de una calidez y un respeto que me conmovieron profundamente. Señora Lucia, qué sorpresa. Dígame, ¿está todo bien? No entré en detalles, no desvelé mi secreto por teléfono. La nueva Lucia era estratégica. Estoy bien, gracias. Necesito verlo urgentemente, por un asunto privado que mi esposo me confió hace muchos años. Es importante. Concertamos una cita para la mañana siguiente en su despacho. Colgué el teléfono y respiré hondo. La maquinaria estaba en marcha. A la mañana siguiente.
No le di explicaciones detalladas a la señora Rodríguez. Simplemente le agradecí con todo mi corazón su hospitalidad, su bondad, que era un faro en mi oscuridad. Le dije que tenía que resolver un asunto personal importante, un encargo de mi difunto esposo. Ella, con su infinita sabiduría, no hizo preguntas. Solo me apretó la mano y me dijo: «Vaya con Dios, Lucia. Y recuerde que usted es más fuerte de lo que cree». Su confianza en mí, sin conocer los detalles, fue un bálsamo. Esta discreción era parte de mi nueva fortaleza. Había aprendido de la manera más dura que mis vulnerabilidades podían ser usadas como armas en mi contra. Mi plan, mi secreto, permanecería mío hasta que yo decidiera revelarlo. Al salir a la calle, el sol de la mañana me pareció diferente. No era el sol burlón de los días anteriores, sino un sol que prometía, que iluminaba un nuevo camino. Por primera vez en mucho tiempo, no miré hacia atrás, hacia la casa de la que fui expulsada. Miré hacia adelante. La esperanza que sentía ya no era la esperanza ingenua de una madre que anhela el amor de su hija. Era la esperanza sólida de una estratega que tiene un plan. Una esperanza basada en un recurso oculto, en la lealtad de un viejo amigo y, sobre todo, en la fuerza que había redescubierto en mi interior. Ya no era la víctima. Era la jugadora que, después de haber sido arrojada del tablero, volvía a la partida con una pieza secreta que cambiaría las reglas del juego. La oficina del señor Aguilar era un viaje al pasado, un santuario de orden y respeto en medio de un mundo que parecía haber perdido ambos. Olía a libros viejos, a madera pulida y a café recién hecho. Él, un hombre de pelo cano y ojos amables pero increíblemente astutos, me recibió no con lástima, sino con una deferencia que me calentó el alma. Me senté frente a su imponente escritorio de roble y, con manos que intentaban no temblar, coloqué la vieja maleta en el suelo. «El secreto está aquí dentro, señor Aguilar, tal y como Juan me dijo que estaría». Con la solemnidad de quien realiza un acto sagrado, abrí la maleta y deslicé mis dedos por el forro hasta encontrar la costura oculta. Delante de sus ojos, revelé el doble fondo y extraje el sobre que había guardado durante décadas. Le entregué el sobre y él lo tomó con el cuidado de un arqueólogo que maneja una reliquia. Dentro estaba la escritura original, un papel amarillento y frágil, pero con la firma de mi Juan, todavía clara y audaz al final de la página. «Lea», conté la historia, las palabras exactas de mi esposo, su predicción sobre la ciudad y el valor de ese pedazo de tierra. El señor Aguilar escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara de concentración. Luego, desplegó el documento bajo la luz de su lámpara, leyendo cada cláusula, cada descripción del terreno. No dijo nada durante varios minutos, y el silencio en la habitación era tan denso que podía cortarse. Solo se oía el suave murmullo del papel antiguo, al ser manipulado por sus manos, expertas. Su seriedad me infundió una calma que no había sentido en mucho tiempo. Finalmente levantó la vista. «Lucia, este documento es impecable, perfectamente legal y registrado. Tu Juan era un hombre meticuloso. Me explicó que el siguiente paso era crucial y requería discreción absoluta. Necesitaba ir al registro de la propiedad y a la oficina de urbanismo para verificar el estado actual del terreno, su zonificación y cualquier posible plan de desarrollo que le afectara. Esto puede llevar unos días», me advirtió, «y es vital que durante este tiempo usted no diga absolutamente nada a nadie. Actúe como si esta conversación nunca hubiera tenido lugar. La discreción es nuestra mayor aliada ahora mismo». Asentí, sintiendo por primera vez que no estaba sola en esta lucha. Tenía un aliado, un estratega. Esa fue mi primera pequeña victoria, la victoria de la esperanza. Los días que siguieron fueron una tortura de espera y ansiedad. Cada vez que sonaba el teléfono en casa de la señora Rodríguez, mi corazón daba un vuelco. Carla no llamó, lo cual era un silencio ominoso que me inquietaba casi más que sus ataques. Para mantener mi mente ocupada, me volqué en ayudar a mi amiga en la casa, cocinando, limpiando, cuidando de su jardín como si fuera el mío. Pero por la noche, en la soledad de mi cuarto, las dudas me asaltaban. ¿Y si Juan se había equivocado? ¿Y si el terreno seguía siendo un pedazo de campo sin valor,
¿Una fantasía de un hombre bueno que solo quería consolar a su esposa? Me obligaba a mí misma a confiar en el plan, a confiar en el señor Aguilar, pero el miedo a la decepción era un nudo constante en mi estómago. Entonces llegó la llamada. La voz del señor Aguilar era tranquila, pero pude detectar una corriente subterránea de emoción. Lucia, necesito que venga a mi oficina. Tengo noticias. El viaje en autobús al centro de la ciudad se me hizo eterno. Cuando llegué, él me estaba esperando con 2 mapas desplegados sobre su escritorio. El viejo y polvoriento de la escritura, y uno nuevo, digital, lleno de colores y líneas. Colocó su dedo en un punto del mapa antiguo y luego lo deslizó hasta el mapa moderno. «Aquí está tu tierra, Lucia», dijo, y su sonrisa era radiante. «Y esto», dijo señalando todo a su alrededor, «es el nuevo plan maestro de expansión de la ciudad. Tu terreno no está cerca del desarrollo, está en el epicentro». Juan no era un soñador, Lucia, era un visionario. Me mostró los proyectos, un centro comercial, una nueva autopista, complejos residenciales de lujo. El valor que mencionó era una cifra con tantos ceros que mi mente se negó a procesarla. Era real. Mi victoria era real. Si esta historia te está inspirando de alguna manera, si crees en las segundas oportunidades y en la justicia silenciosa, te invito a que te suscribas y me acompañes hasta el final. Porque esto, créeme, apenas está comenzando y quiero compartir cada paso de este viaje contigo. El plan del señor Aguilar era tan brillante como su descubrimiento. Cualquiera en tu posición se apresuraría a vender, Lucia, pero eso alertaría a tu hija y convertiría esto en una batalla pública y desagradable. Me explicó con calma. Haremos algo más inteligente. Usaremos esta escritura, este activo de inmenso valor, como garantía para obtener un préstamo puente, un banco amigo, un contacto de confianza. Te dará liquidez inmediata para que dejes de depender de nadie, sin levantar ninguna sospecha. Serás financieramente independiente antes de que nadie sepa que eres millonaria. La estrategia me dejó sin aliento. No era un ataque frontal, era un movimiento de ajedrez, elegante y letal. Estábamos tomando el control del tablero de juego. Al día siguiente, el señor Aguilar me acompañó personalmente a un banco privado en el distrito financiero. La diferencia con mis visitas anteriores a mi sucursal local fue abismal. Aquí no había colas ni cajeros malhumorados. Nos hicieron pasar a un despacho lujoso. Nos ofrecieron café en tazas de porcelana. El director de la sucursal, un hombre de traje impecable, nos trató con un respeto exquisito. Se dirigió a mí, no al señor Aguilar, como señor Almeida. Por primera vez en décadas, no me sentía como una pensionista pidiendo limosna, sino como una mujer de negocio, una persona de importancia. Esa sensación, esa recuperación de la dignidad, fue casi tan valiosa como el dinero mismo. La aprobación del préstamo fue una mera formalidad. El señor Aguilar presentó la escritura, el informe de tasación preliminar y la documentación del plan de desarrollo urbano. El director del banco apenas necesitó 1 hora para hacer sus comprobaciones. Volvió a la sala con una sonrisa y un contrato. Mientras el abogado revisaba la letra pequeña, el director me explicaba los términos de una forma sencilla y respetuosa. Salí de ese banco con un cheque certificado en mi bolso. No era una fortuna en comparación con el valor total del terreno, pero para mí era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. No era solo un papel, era mi independencia, mi seguridad, mi libertad. El poder de decir no y de elegir mi propio camino. Mi primer acto como mujer independiente fue simbólico. Entré en unos grandes almacenes y caminé directamente a la sección de equipajes. Compré una maleta nueva, elegante, de un color gris oscuro, con ruedas que se deslizaban silenciosamente por el suelo. Luego me compré un abrigo de buena calidad, un par de zapatos cómodos pero bonitos y un vestido sencillo, pero bien cortado. No era un derroche de lujo, sino una inversión en mi propia dignidad. De allí fui a casa de la señora Rodríguez, saqué una cantidad considerable de dinero en efectivo y se lo di. Al principio se negó, pero yo insistí. «Esto no es caridad, querida amiga.
le dije con lágrimas en los ojos. Esto es una pequeña devolución por haberme salvado la vida. Esa noche, realicé un pequeño ritual. Vacié la vieja y maltratada maleta de Juan, doblando con cuidado la poca ropa que tenía. Luego, la guardé en el fondo de un armario, como se guarda un recuerdo querido pero que ya pertenece al pasado. Coloqué mis cosas, junto con mis nuevas adquisiciones, en la maleta nueva. Cerré la cremallera. Un sonido suave y satisfactorio. Me puse mi abrigo nuevo y me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la misma. Todavía tenía arrugas y el pelo blanco, pero sus ojos brillaban con una nueva luz. Era la mirada de alguien que había recuperado el control. El plan estaba funcionando. Ya no era una víctima a la espera del siguiente golpe. Estaba lista, preparada para el acto final. La oportunidad perfecta llegó envuelta en papel satinado. Fue la señora Rodríguez quien me mostró el anuncio en la Gaceta local. La empresaria Carla Almeida celebra la expansión de su exitosa boutique con una recepción en su residencia. Era un evento para socios, inversores y la élite de la ciudad. El escenario perfecto. El señor Aguilar y yo lo supimos al instante. Esa noche no sentí miedo, ni nervios, solo una calma glacial, una certeza absoluta. Me preparé para la velada como un soldado se prepara para la batalla. Me puse el vestido nuevo, el abrigo elegante. Me miré al espejo y vi a una mujer que iba a reclamar su historia, no a buscar venganza. Iba a presentar los hechos y dejar que la verdad hiciera su trabajo. Era la noche de la justicia silenciosa. El señor Aguilar me recogió puntualmente. Su presencia era un ancla de serenidad. Al llegar a la calle, la casa de la que fui expulsada estaba irreconocible, transformada en un faro de opulencia. Luces brillantes, música de violines flotando en el aire y las siluetas de gente elegante moviéndose tras los grandes ventanales. Parecía un palacio de cristal construido sobre cimientos de ingratitud. Por un instante mi corazón vaciló, pero el recuerdo de la humillación fue un látigo que me impulsó hacia adelante. Salimos del coche y caminamos por el sendero de piedra que tantas veces había barrido. Cada paso era firme, decidido. Éramos dos actores listos para entrar en escena en el tercer acto de una obra que solo nosotros conocíamos por completo. Nuestra entrada provocó una onda de choque silenciosa. La música no se detuvo, pero las conversaciones titubearon. Las cabezas se giraron. Vi los rostros atónitos de antiguos vecinos, la curiosidad morbosa de los amigos de Carla. Y luego la vi a ella. Estaba en el centro de un corrillo de gente, riendo, sosteniendo una copa de champán. Su sonrisa se congeló al verme. Fue un instante, una fracción de segundo, pero en sus ojos vi una furia volcánica, inmediatamente sofocada por una máscara de anfitriona perfecta. Dejó a sus invitados con una excusa y se dirigió hacia nosotros como un torpedo, su intención clara: interceptarnos y expulsarnos antes de que contamináramos su atmósfera de éxito. ¿Qué demonios haces aquí?, siseó cuando llegó a nuestro lado, su voz un veneno bajo, inaudible para los demás. ¿No has tenido suficiente? ¿Has venido a arruinar la noche más importante de mi carrera? Lárgate de mi casa ahora mismo. Su mano se crispó, a punto de agarrar mi brazo, pero yo no retrocedí. La miré fijamente, no con el miedo de antes, sino con una extraña y profunda lástima. El señor Aguilar, con una calma imperturbable, puso una mano protectora en mi hombro. «Buenas noches, Carla», dijo con voz firme. «La señora Almeida y yo estamos aquí para unirnos a la celebración». Su serenidad la descolocó, dejándola sin palabras por un momento. Una pequeña victoria en el primer asalto de la noche. Justo en ese momento, uno de sus socios golpeó una copa con un tenedor, pidiendo silencio para un brindis. Atrapada entre su furia y sus obligaciones sociales, Carla tuvo que dejarnos allí y subir a una pequeña tarima improvisada en el salón. Y entonces comenzó su discurso. Fue una oda a sí misma, un monólogo de arrogancia y autoglorificación. Habló de su visión, de su trabajo incansable, y entonces pronunció la frase que sellaría su destino. Todo lo que ven aquí, todo lo que he construido, lo he hecho sola. Soy una verdadera self-made woman, una mujer hecha a sí misma que superó todos los obstáculos sin la ayuda de nadie.
El aplauso educado resonó en la sala, y a mí se me heló la sangre al escuchar la magnitud de su mentira. Levantó su copa, su rostro radiante de orgullo. Así que brindemos por el éxito, por el futuro, por las mujeres que se hacen a sí mismas. Pero antes de que las copas pudieran chocar, la voz, clara y potente del señor Aguilar cortó el aire. Perdonen la interrupción. El silencio fue instantáneo. Todas las miradas se volvieron hacia él. Creo que hay un brindis más importante, una celebración que ha sido omitida esta noche. Carla lo miraba desde la tarima, su rostro una mezcla de incredulidad y furia contenida. El ambiente se cargó de una tensión eléctrica. El momento había llegado. La obra estaba a punto de alcanzar su clímax, y todos los espectadores estaban cautivos, esperando la siguiente línea. Mi nombre es Arturo Aguilar, y soy el asesor legal de la señora Lucia Almeida, continuó, su voz resonando con autoridad. Y me gustaría proponer un brindis por la verdadera emprendedora de esta familia. Una mujer cuya extraordinaria visión de futuro, una visión heredada de su sabio y difunto esposo, Juan Almeida, acaba de dar sus frutos de una manera espectacular. Un murmullo recorrió la sala. Vi a los socios de Carla mirarse entre sí, confundidos. Ella misma parecía desconcertada, sin entender a dónde se dirigía todo aquello. Aguilar hizo una pausa, dejando que la intriga creciera, manejando el tiempo como el maestro de ceremonias que era. Esa visión de futuro, prosiguió Aguilar, su voz subiendo un tono, se refería a un terreno, un pedazo de campo aparentemente sin valor que Juan Almeida compró hace décadas. Un terreno que hoy, gracias al nuevo plan de desarrollo urbano, se ha convertido en el corazón comercial de esta ciudad. La confusión en el rostro de Carla se transformó en un atisbo de pánico. Y me complace enormemente anunciarles, dijo Aguilar, y en ese momento su voz fue una sentencia, que esa visión se ha materializado esta misma tarde. La señora Almeida ha cerrado la venta de esos terrenos a la promotora Urbe Futuro por la suma de 7 millones de euros. Un jadeo colectivo recorrió el salón. El número quedó flotando en el aire. Una cifra obscena que lo cambió todo. El señor Aguilar levantó su propia copa, que había tomado de una bandeja cercana, y me miró con una sonrisa. Así que sí, propongo un brindis. Por doña Lucia Almeida, la mujer que, gracias a su paciencia, su discreción y la herencia de un hombre con una visión única, se ha convertido en la verdadera y única self-made woman de esta familia. Una mujer cuyo patrimonio personal, a día de hoy, supera con creces el de la empresa que hoy celebramos. Por Lucia. Y bebió de su copa. El silencio que siguió fue atronador, absoluto, roto solo por el sonido de una copa de champán que se resbalaba de la mano temblorosa de Carla y se hacía añicos en el suelo. Todos los ojos estaban ahora fijos en ella. Su rostro, antes radiante de éxito, era una ruina. La sangre había desaparecido de sus mejillas, dejándola con una palidez mortal. Su mirada iba de mí al señor Aguilar, y luego a los rostros de sus socios, donde ya no veía admiración, sino cálculo, sospecha y una fría reevaluación. Su imperio de apariencias, construido sobre una mentira, se había derrumbado en menos de 2 minutos. Su humillación no fue causada por mis gritos o mis acusaciones, sino por la simple y aplastante verdad. Nuestros ojos se encontraron a través de la sala, y por primera vez en su vida, no vio a su madre. Vio a la mujer que, silenciosamente, había reclamado su poder y había firmado el acta de defunción de su arrogancia. La fiesta no terminó, simplemente se desintegró. Tras el brindis del señor Aguilar, un silencio sepulcral se apoderó de la sala, seguido de un murmullo que creció hasta convertirse en un zumbido de cuchicheos y miradas furtivas. Nadie se atrevía a mirar a Carla directamente, pero todos hablaban de ella. La gente comenzó a despedirse con excusas torpes, huyendo de la escena como si el aire se hubiera vuelto tóxico. Yo no me quedé a presenciar su derrumbe. No era necesario. Con una calma que sentía en cada fibra de mi ser, el señor Aguilar y yo nos dimos la vuelta y salimos de la casa. Dejamos a Carla sola en el centro de su salón, en su noción, medio de los restos de su fiesta y de su reputación. En el coche de vuelta, no dijimos nada. No hacía falta. El silencio estaba lleno de la paz
que solo la justicia puede traer. Las consecuencias para Carla no tardaron en llegar, y fueron tan devastadoras como la verdad misma. Me enteré por el señor Aguilar, quien a su vez lo supo por sus contactos en el mundo de los negocios, que sus socios inversores se habían puesto nerviosos. La historia de la madre millonaria expulsada a la calle no solo era un escándalo social, sino una prueba de su pésimo juicio y de su carácter impredecible. ¿Cómo confiar en alguien capaz de tal engaño y crueldad con su propia sangre? El gran contrato de expansión, el motivo de la fiesta, fue puesto en reevaluación, un eufemismo para su cancelación. Su castillo de naipes empresarial, construido sobre una imagen de infalibilidad, comenzó a tambalearse con la primera brisa de la verdad. Pero sus pérdidas más grandes no fueron económicas, sino simbólicas. Su estatus, el aire que respiraba, se evaporó de la noche a la mañana. Dejó de ser la empresaria admirable para convertirse en la hija ingrata. Una historia que se contaba con una mezcla de horror y schadenfreude en cada café y cada reunión de la ciudad. Sus amistades, aquellas que gravitaban alrededor de su sol de éxito, desaparecieron como si nunca hubieran existido. Su nombre, antes sinónimo de triunfo, ahora estaba manchado por la vergüenza. La humillación que ella me había infligido en la acera, a la vista de unos pocos vecinos, le fue devuelta multiplicada por 1000 en un escenario público y bajo los focos de la élite que tanto se había esforzado por impresionar. Mientras su mundo se encogía, el mío se expandía de formas que nunca había soñado. Con una pequeña parte del dinero compré un apartamento. No una mansión ostentosa, sino un lugar lleno de luz, con grandes ventanas y, lo más importante, un balcón lo suficientemente amplio para mi nuevo jardín. La alegría de elegir mis propios muebles, de pintar las paredes de mi color favorito, de colgar mis propias cortinas, son placeres sencillos que para mí representaban la cumbre de la libertad. Cada noche, al meter mi propia llave en mi propia cerradura, sentía una gratitud inmensa. Por fin, después de una vida de sacrificios, tenía un hogar verdadero, que era solo mío. Mi espíritu, que había estado encorvado por el peso de la tristeza, se enderezó y floreció. Hice mi primer viaje en avión y fui a conocer el mar, una promesa que Juan y yo nunca pudimos cumplir. Lloré al sentir la arena bajo mis pies y el olor a sal en el aire, pero mi mayor alegría la encontré en devolver un poco de la fortuna que la vida me había dado. Creé una pequeña fundación, administrada por el señor Aguilar, para dar becas de estudio a hijos de madres solteras y trabajadoras. No quería publicidad, lo hice de forma anónima. Ayudar a otras mujeres a construir un futuro para sus hijos, el mismo sueño que yo tuve, le dio a mi nueva riqueza un propósito que ninguna posesión material podría igualar. Unas semanas después, Carla llamó. Su voz era irreconocible. La arrogancia había sido reemplazada por un tono quebrado, desesperado. Se disculpó una y otra vez, pero sus disculpas estaban contaminadas por la autocompasión. «Perdóname, mamá. No sé en qué pensaba, pero tienes que entender la presión que tenía, el estrés». Escuché en silencio, sin interrumpir. Dejé que vaciara todo su discurso, todas sus excusas. Era la disculpa de alguien que ha sido atrapado, de alguien que ha perdido el juego, no el arrepentimiento genuino de quien comprende la profundidad del dolor que ha causado. Lloraba por sus pérdidas, no por las heridas que me había infligado a mí. Cuando terminó, le respondí con la misma calma con la que había entrado a su fiesta. Le dije que el perdón no era un interruptor que se podía accionar a voluntad, que la confianza era un cristal que ella había hecho añicos y que volver a pegarlo, si es que era posible, llevaría años de trabajo. El camino hacia una posible reconciliación, Carla, no se construye con lágrimas, sino con hechos, le dije. Necesitas ayuda profesional para entender la oscuridad que llevas dentro. Necesitas demostrar con acciones humildes y constantes que has cambiado. La puerta no está cerrada con llave para siempre, pero la única que puede abrirla eres tú, y te llevará un trabajo muy largo y muy duro. A día de hoy, no nos hemos reconciliado. La nuestra es una relación rota,
una herida profunda que quizás nunca cicatrice del todo. Yo he construido una nueva vida, una vida plena y serena, rodeada de amigos leales como la señora Rodríguez y de la gratitud de la gente a la que ayudo. Mi familia ya no se limita a los lazos de sangre, sino a los lazos del corazón. Le he dado a Carla un mapa hacia el perdón, pero he dejado de esperar que decida emprender el viaje. Esa es su elección, su camino de penitencia. Mi camino, por fin, va en otra dirección, hacia la luz del sol, hacia mi jardín en el balcón, hacia la paz que tanto me costó encontrar, y soy feliz. Al final de este largo y tortuoso camino, he aprendido que la verdadera riqueza no se mide por la cantidad de ceros en una cuenta bancaria. El dinero me dio libertad, sí, me dio seguridad y la capacidad de construir una nueva vida, pero el tesoro más grande que recuperé esa noche, en la fiesta de Carla, no fue el valor de mis tierras, sino el de mi propia dignidad. Durante años, permití que mi valía fuera definida por otros, que mi amor propio dependiera de la aprobación de mi hija. El verdadero punto de inflexión no fue cuando descubrí que era rica, sino cuando decidí que ya era valiosa, incluso cuando no tenía nada más que una maleta vieja y un corazón roto. La dignidad es el único hogar que nunca nos pueden quitar, a menos que nosotros mismos les entreguemos la llave. He aprendido también que la ingratitud es una forma de ceguera. Mi hija me miraba, pero no me veía. Veía a una anciana, un recordatorio de un pasado que la avergonzaba, un mueble viejo en su casa moderna. No podía ver los cimientos que mis manos cansadas habían construido para que ella pudiera edificar su palacio. La gratitud, por otro lado, es la vista del corazón. Es la capacidad de reconocer que todo lo que somos es un tejido hecho con los hilos que otros nos han dado. Sin gratitud, la vida se convierte en una transacción fría, un libro de contabilidad donde solo se apuntan los méritos propios y se ignoran las deudas de amor. Carla era pobre cuando creía ser rica, porque le faltaba la moneda más importante de todas. Mi vieja maleta se ha convertido para mí en el símbolo más poderoso. Para Carla, era basura, un trasto inútil. Para mí, era un arca que contenía mi futuro. Y así son a menudo las personas, especialmente los mayores, a los ojos de un mundo obsesionado con la novedad y la juventud. Nos ven como reliquias, como maletas gastadas, sin pararse a pensar en los tesoros que guardamos dentro, la sabiduría de las cicatrices, la resiliencia forjada en 1000 batallas, las historias que pueden iluminar el camino y a veces, como en mi caso, secretos que pueden cambiar el curso del destino. Nunca subestimen el contenido de un corazón que ha vivido mucho tiempo. Puede que se sorprenda de la riqueza que esconde. Nadie, absolutamente nadie, es un self-made man o una self-made woman. Esa es la mentira más grande del ego. Todos somos el resultado de 1.000.000 de sacrificios ajenos, grandes y pequeños. Somos las comidas que nuestras madres nos prepararon, la paciencia de los maestros que nos enseñaron, el apoyo de los amigos que nos levantaron cuando caímos, el amor de la pareja que creyó en nosotros. Declararse hecho a sí mismo es el acto supremo de arrogancia e ingratitud. Es intentar borrar las huellas de todos los que nos ayudaron a caminar. El verdadero éxito no consiste en negar tus raíces, sino en honrarlas, en convertirte en un árbol tan fuerte que sus frutos puedan alimentar a los que vendrán después, como otros lo hicieron por ti. Así que al final, la lección es simple y es eterna. El respeto es el suelo sobre el que crecemos y la gratitud es el sol que nos hace florecer. Todo lo demás es secundario. El amor puede transformarse, las relaciones pueden romperse, pero la dignidad y el agradecimiento son los pilares que nos mantienen en pie en la peor de las tormentas. Espero que mi historia les sirva, no como un cuento de venganza, sino como un recordatorio. Miren a su alrededor, a las viejas maletas de sus vidas, y den las gracias. Nunca saben qué tesoro podrían estar ignorando. Si mi viaje ha tocado tu corazón, compártelo. Quizás le recuerde a alguien el inmenso valor que se esconde en un simple gracias. Y gracias a ti por escuchar mi historia hasta el final.